estamos en el extremo más austral del Paraguay, ¿verdad? Sí, nosotros por ejemplo como ñembuqueños decimos que estamos en la puerta del Paraguay, en la confluencia de los dos grandes ríos Paraná y Paraguay. En este mismo momento estamos, eso que vemos ahí es el río Paraguay. Ese es el río Paraguay que le abraza al río Paraná y ya se desemboca en el río de la Plata. Y esa punta por ejemplo, nosotros le llamamos acá Riacho Pacurí, un riachito que le entra otra vez, pero viene a ser la última lengua, pedacito de lengua que tiene de tierra la República del Paraguay. Y de alguna manera esto fue el primer escenario también de la guerra del 70 cuando empezó la confrontación en esta parte, ¿verdad? Así mismo, acá en la confluencia, aquello lado hacia el lado argentino, estaba apostado los más de 120 bocas de tubo de boca de fuego de cañones que escupía sobre la fortaleza de Itapirú. O sea que los acorazados bajaron, subieron del río Paraná y vinieron a apostarse ahí, que estaban apostados en Corrientes y en Riachuelo. O sea que este fue el primer escenario de aquella guerra, sí, así mismo. O sea que cuando el ejército aliado desemboca sobre el territorio paraguayo a 2 kilómetros sobre el río Paraguay. Y tenemos exactamente 3 kilómetros aquí, aguas arriba, tenemos Itapirú. O sea que ahora mismo estamos en la confluencia. Yo he visto por un canal argentino que estaba explicando un ingeniero hídrico que son 11 confluencias que se tienen en el mundo. Y esta es una de las mejores confluencias. O sea que este tiene aproximadamente más de 90 metros de profundidad. Además se nota mucho la diferencia de corriente, ¿verdad?, entre el Paraná y el Paraguay. Sí, cuando sube, por ejemplo, el río Colorado, es lo que más se nota, porque el río Paraná es un agua cristalina y el río Paraguay, por ejemplo, es muy sucio cuando sube ese río, ¿verdad? Entonces no se puede mezclar. Entonces se tiene que ir rodando uno a otro, le encosta a la parte del Chaco argentino y allá a los 10 kilómetros por ahí ya le come el Paraná. Incluso en la foto aérea a veces se nota que son aguas de dos colores. Sí, así mismo, así mismo. Ese barco que estamos viendo está subiendo el río Paraguay en este momento. En este preciso momento está subiendo, o sea que todos los buques sí o sí se tienen que pasar por acá. O sea que también a esta zona, por ejemplo, se le denomina Paso de Parche, por ejemplo, y aquello al lado el Paso de la Parche argentino. O sea que anteriormente su nombre histórico viene a ser Paso del Rey. O sea que no se sabe exactamente por qué, porque todas nuestras documentaciones han parado en los archivos de Río de Janeiro, ¿verdad? Pero sí o sí tiene que haber un motivo. Algunos dicen que por aquí pasó el rey que se fue hacia Asunción en aquella época después de la colonización de América. Capitán, estamos ahora en la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, ¿verdad? Usted tiene bajo su control toda esta zona territorial. Así mismo, señor, tenemos acá la entrada del río Paraná y el río Paraguay. Tenemos la ayuda al control del tráfico marítimo con base en Itapirú, la cual cuando entrega nuestro sistema ya empieza a comunicar tanto el Paraguay como el Paraná. Tenemos 28 kilómetros por el río, la zona de responsabilidad por el río Paraguay y 128 kilómetros por el río Paraná. Sí, señor. ¿Qué tal la relación con los argentinos? ¿Hay una buena sincronización, digamos, en el control del agua? Existe una cooperación mutua también con ellos, tanto la parte marítima, también el paso de personas y también cuando existe alguna denuncia de pérdida de embarcaciones, siempre estamos colaborando, estamos hablando y colaborando juntos para que podamos de vuelta encontrar esa embarcación. Estamos cumpliendo 150 años del inicio de la guerra del 70, que este fue el escenario inicial de aquella contienda. Se podría decir que se superaron los conflictos y que hoy hay una buena relación con los países vecinos, ¿no? Sinceramente le digo estos 15, 20 días que estoy acá, no me puedo quejar de la gente de la prefectura argentina. Con los brazos abiertos, ellos nos comunicamos permanentemente y muy buena la relación que estamos teniendo. Que tiene la República del Paraguay. Como dice una de las crónicas históricas, ¿verdad?, de aquí empezó a sangrar el Paraguay. O sea, tú me decías que hay 3 fuertes, o sea, se construyeron 3 fuertes en la historia del Paraguay. Eso ya era en tiempo de Francia, ya. O sea que esto ya se potenciaba militarmente en aquella época. ¿Qué era el puente? Primero era el fuerte Itapirú, sí, el fuerte del Borbón y el fuerte de San Carlos del Apa. Sí. Entonces, con esto, por ejemplo, se echó todo el fuerte, lo que es, ¿verdad?, lo que ustedes ven, lo que es el resto del fuerte, se tiró todo abajo a cañonazos. Eso es interesante, ¿verdad? Todavía se encuentran restos del antiguo fuerte, sí, que tendrá, ¿cuánto? 200 años más. Y ponerle, ya te estoy comentando, era tiempo de Francia ya. Okay.
Entonces después cuando tuvo mucha potencialidad, ¿verdad? Cuando viene o sea que cuando se inicia la guerra de la Triple Alianza, empieza por acá. Cuando o sea los aliados vienen subiendo, lo primero que encuentran es el fuerte de Itapirú. O sea que de aquí queda 3 kilómetros de la confluencia. Entonces ellos empezaron a abrir fuego, más de 120 bocas de fuego de cañones que tiraban, más de 5.000 proyectiles inclusive diario y de noche. Eso lo cuenta en su crónica una tradición de María Talavera. O sea que él estaba acá, el ejército paraguayo tenía aquí... Que fue el primer corresponsal de guerra. Que fue el primer corresponsal de guerra, ¿verdad? O sea que él, por ejemplo, estuvo acá con López. López prácticamente no participa mucho acá en Itapirú. Él estaba en el cuartel general de Paso de Patria, pero a través de un mangrullo él divisaba todo lo que acontecía y por telégrafo. Entonces aquí estaba aproximadamente 25.000 hombres lo que es el ejército paraguayo. Pero después, ¿verdad? Cuando la invasión aliada se produce a 2 kilómetros sobre el río Paraguay, un 16 de abril del año 1866. Entonces ellos desembarcaron así como más de 40.000 hombres. Entonces era imposible resistencia, se produce el primer combate hacia... ¿Cuánto tiempo resiste el fuerte? El fuerte resiste más o menos 2 semanas. 2 semanas aproximadamente, donde el baluarte de este fuerte fue el teniente Fariña. El teniente José María Fariña hizo lo suyo aquí. Nosotros hemos capturado 2 buques de guerra del ejército argentino cuando atacamos Corrientes un 13 de abril del año 65. Le hemos traído el 25 de mayo el Gualeguay 2 buques chicos. Trajimos aquí en Itapirú. Entonces el Gualeguay era su trabajo sacarle al teniente Fariña en el medio del río. Entonces él desafiaba a los acorazados que estaban apostados a 3 kilómetros de la confluencia. Entonces el teniente Fariña, ¿verdad? Los aliados le miraban, por ejemplo, un tamandaré, por ejemplo, un barroso, por ejemplo, le miraba con catalejo a un soldado prácticamente que estaba en un lanchón, como le denominan. En realidad era un bote grande que eran hechos en los artilleros de Asunción. Hizo, por ejemplo, un 20 metros de largo, tenía era durum de U. Entonces eso, por ejemplo, tenía plataforma de timbó abajo para que le pueda utilizar como boya, ¿verdad? Y ahí él ponía su cañón, con eso tiroteaba, pero llegaba a hundir 2 o 3 acorazados, 3 buques ahí en la confluencia. Hay pinturas de Cándido López que ilustran justamente, creo que esa batalla y este paisaje. ¿Qué de ese paisaje de hace 150 años atrás sigue acá sin modificarse? Bueno, por ejemplo, se ve perfectamente en la pintura de Cándido López, por ejemplo, se ve cuando el ejército aliado viene a tomar Itapirú. Imposible de resistencia, tuvo que evacuar el ejército paraguayo aquí. Cuando toman ellos, ¿verdad? Tuvo que derribar 3 veces nuestra bandera, estaba acá, por un mástil, ahí mismo estaba 3 veces y hemos levantado otra vez los 3 veces, ¿verdad? Entonces era imposible la resistencia, tuvo que evacuar. Entonces eso se ve en la pintura de Cándido López, ¿verdad? El paisaje así como pinta se ve. Eso no pierde. Es más o menos lo mismo. Más o menos es lo mismo, ese no pierde su... O sea que así mismo como está, no... O sea, 150 años después es como si estuviéramos respirando el mismo lugar. Así mismo. O sea que cuando uno lee, por ejemplo, los libros de historia, por ejemplo, un Efraín Cardoso, un Natalicio María Talavera que escribía, los cronistas de la época, por ejemplo, un León Palleja que escribía, uno parece que está viviendo en esos momentos cuando... En ese mismo lugar está hoy la base naval de Itapirú, ¿verdad? Bueno, se ve una foto, ¿verdad? Porque los aliados cuando pisan territorio paraguayo lo primero que hacen es hacer fotografía a través de una empresa de Bati y compañía que ellos traían consigo. Eran las primeras fotos que se hacían también, ¿no? Así mismo es, entonces se ve también la pintura de Cándido López que más o menos donde está dedicado el cuartel nuevo que se levantó en el año 1979. Ahí mismo estaba el cuartel general provisorio de López, pero era una casa larga con pajiza, ¿verdad? Entonces eso, por ejemplo, López era la costumbre, él cuando deja su establecimiento tenía que quemarlo todo. O sea que aquí, por ejemplo, se había defendido, por ejemplo, el ejército paraguayo a capa de espada. Heroicamente. Heroicamente, aquí, como dice la crónica, ¿verdad? Empezó a sangrar el Paraguay, hasta en territorio de Ñembucú, hasta San Fernando. Y luego Humaitá fue, digamos, bueno, la gran resistencia, ¿no? Así mismo, la fortaleza de Humaitá. O sea que nosotros tenemos en Ñembucú 2 fortalezas, que es la fortaleza de Itapirú y la fortaleza de Humaitá.